Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Agradezco la participación de todos ustedes, colegas, el día de hoy, y también agradezco la invitación del Colegio Médico. Bueno, como ya lo mencionó el doctor, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante común de la patología gastrointestinal, como es la pancreatitis aguda. Seguramente muchos de nosotros, cuando estábamos rotando, seguramente en el internado, hemos visto pacientes con pancreatitis aguda, ¿no? Pero quizás hemos visto también su evolución. Algunos de ellos probablemente los hemos visto que tienen dolor moderado, mejoran con la analgesia, toleran la vía oral y a los 3-4 días se van de alta y después quizás lo colocistectomizan y tienen una buena evolución. Pero también existen casos que no son así, ¿no es cierto? Hay personas que desarrollan pancreatitis aguda severa, ¿no? Necesitan UCI, terapia intensiva. Felizmente son la minoría de ellos, son un 20%, y por eso es bien importante determinar quizás en el ingreso, ¿no? De alguna manera evaluar y ver si este paciente va a ir a una pancreatitis aguda leve o quizás será una pancreatitis severa que necesita de todas maneras un soporte intensivo y que si estamos en el primer nivel de salud, posiblemente una referencia. Por otro lado, la última década, los últimos 10 años, han habido cambios en lo que es la terapia de pancreatitis aguda, sobre todo en el tema de hidratación y sobre todo en el tema de nutrición. Y eso lo iremos desarrollando. Muy bien. Bueno, entonces primero hablaremos de lo que es la definición, luego la etiología, el diagnóstico, clasificación y tratamiento. Realmente el tema es bastante amplio y denso y bueno, vamos a hacer lo más resumido que se puede y sobre todo que se pueda entender, ¿no? ¿Qué es la pancreatitis? Bueno, como su mismo nombre lo dice, es una inflamación aguda del páncreas. Sigue siendo todavía una de las patologías más frecuentes por la cual se hospitaliza aquí en Estados Unidos. Tiene una incidencia de hasta 35 personas por cada 100.000 habitantes por año, ¿no? Y como lo veníamos diciendo al inicio, la pancreatitis puede evolucionar de diferentes formas. Puede ser una leve, puede ser una severa, ¿no? Pero felizmente, como les decía, solamente la quinta parte evolucionan a ser severas. Ahora, es súper importante el manejo inicial de la pancreatitis. Yo diría que entre las primeras 24 o 48 horas que se identifica el paciente con pancreatitis aguda, ustedes tienen que manejarlo sobre todo en la parte de hidratación, que es un pilar fundamental para que este paciente que de repente entra con una pancreatitis leve no progrese a una pancreatitis severa con necrosis y falla multiorgánica. Bueno, en cuanto a la etiología, pues ya es bastante quizás común para nosotros saber que la pancreatitis tiene varias etiologías, sobre todo la causa obstructiva, ¿no? La litiasis vesicular es una de las causas, por lo menos en Perú y Latinoamérica, la causa más frecuente de pancreatitis, hasta un 40-45% es la causa, ¿no? Y se dice que la obesidad, que ahora ya está catalogado como una enfermedad, pues es uno de los factores de riesgo que aumenta la incidencia de pancreatitis, dado que se relaciona bastante con lo que es la presencia de litiasis vesicular, ¿no? Entonces, la primera causa más frecuente, litiasis vesicular. Después tenemos otros procesos, que puede también producir obstrucción de la vía biliar. Por ejemplo, disfunción del esfínter de Oddi, o puede haber de repente parásitos como las cariasis, ¿no? También se ha visto, ¿no? Otros, por ejemplo, alteraciones en la ampolla, tumores ampulares, por ejemplo. Luego, vemos que la etiología alcohólica es otra causa bastante frecuente, más o menos está en un 15-20% de la etiología alcohólica, ¿no? Y el alcohol, pues, es un tóxico directo hacia los ácidos pancreáticos, ¿no? Produce una estimulación de enzimas pancreáticas que finalmente van a inflamar y van a degradar el páncreas. Otras causas tenemos también la parte metabólica, conocemos a los triglicéridos, que cuando existen valores más de 1000, pues tienen bastante correlación con pancreatitis aguda.
¿no? Existen otras alteraciones metabólicas como la hipercalcemia que también pueden desencadenar una pancreatitis aguda, ¿no? Con el advenimiento de los procedimientos en la parte gastroenterológica, hablamos del CEPRE, ¿no? También se ha visto, ¿no? Pancreatitis relacionada post-CEPRE. Ahora, aquí hay otros factores de riesgo que la pueden acompañar. Por ejemplo, si es un CEPRE terapéutica en la cual los gastroenterólogos quizás manipulen más la vía biliar, a diferencia de una CEPRE diagnóstica, puede pues aumentar el riesgo de pancreatitis, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una disfunción del esfínter de Oddi, y también va a depender mucho de la expertise que tiene el colega para realizar el procedimiento, ¿no? Existe también el término de pancreatitis, a veces pancreatitis recurrente, ¿no? Viene un paciente, se hospitaliza por pancreatitis, le hacemos estudios, descartamos que sea biliar, descartamos que sea alcohólica, descartamos que sea metabólica y decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo pancreatitis? ¿No? Bueno, sale de alta, otra vez se hospitaliza y así. Hacen pancreatitis recurrente, pancreatitis llamadas idiopáticas. En este tipo de pancreatitis se ha visto que los pacientes tienen alteraciones genéticas, tienen mutaciones, y estas mutaciones, ¿no? O este estudio de mutación se podría aconsejar realizar en pacientes jóvenes o en pacientes que hacen pancreatitis recurrente. Sin embargo, no es solo la parte genética, ¿no? Sino se pueden, por ejemplo, aunar causas genéticas con alteración del esfínter de Oddi, y eso podría de alguna manera desencadenar estas pancreatitis recurrentes. Bien, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, colegas, es básicamente en esos tres pilares: el cuadro clínico, las enzimas pancreáticas y las imágenes. Pues todos nosotros hemos, digamos, uno de los dolores más característicos de pancreatitis, pues es el dolor que empieza en epigastrio, que se irradia en banda, ¿no es cierto? Que se acompaña de náuseas, se acompaña de vómitos. Es digamos, uno de los dolores más clásicos en la semiología, ¿no? Entonces, ante este dolor, sospecha de pancreatitis. Ahora, digamos, un dolor que empieza en el cuadrante inferior, en el hemiabdomen inferior, alejaría un poco de repente la sospecha clínica de pancreatitis, ¿no? Entonces, si tenemos un dolor característico como tal, epigástrico, irradiado al dorso, acompañado de náuseas, vómitos, la intensidad es variable, puede ser moderada, también puede ser severa, ¿no? Entraríamos al segundo punto, que es el dosaje de las enzimas pancreáticas. Entonces, las enzimas pancreáticas son las conocidas amilasa y lipasa. Sin embargo, en nuestro medio, en atención primaria, muy probablemente no exista lipasa, así que con la amilasa está bien. Niveles por encima de 3 valores o de 3 veces su valor normal nos estaría dando un punto más para lo que es el diagnóstico, ¿ya? Sin embargo, las enzimas amilasa y lipasa son básicamente diagnósticas, ¿no? No se le debe pedir al paciente cada 24 horas, cada 48, 72 horas enzimas pancreáticas para ver cómo evoluciona, ¿no? Las enzimas pancreáticas no nos sirven para ver pronóstico o evolución, básicamente es para el diagnóstico, ¿ya? Y en cuanto a imágenes, realmente las guías nos dicen que el uso de imágenes para el diagnóstico de pancreatitis no es lo usual, ¿no? O sea, no deberíamos pedir unas imágenes para diagnosticar pancreatitis si tenemos un cuadro clínico característico con enzimas pancreáticas dentro de lo que les he relatado, ¿no? Las imágenes se pueden pedir, por ejemplo, cuando tenemos duda diagnóstica, cuando tengo un dolor que me hace pensar que sí, me hace pensar que no es un dolor característico, quizás cuando las enzimas pancreáticas son dudosas, están elevadas en un límite mínimo, ¿no? Ahí podríamos pedir un estudio imagenológico. ¿Qué pedir? Tomografía. La ecografía no me va a ayudar para ver páncreas, ¿no? Ahora, lo que sí se usa es pedir una ecografía abdominal, pero no como diagnóstico. La ecografía abdominal se pide para evaluar la posibilidad de que el paciente tenga una litiasis biliar y esa sea la causa de pancreatitis, ¿ya? Entonces, uno de los puntos, como les decía, ¿no? El estudio tomográfico, cuando tenemos mucha duda de que si mi paciente tiene o no pancreatitis, sí se puede realizar cuando hay mucha duda. Sin embargo, tampoco se pide a las horas, ¿no? Por lo menos hay que esperar unos 48 72 horas. ¿Por qué? Porque los cambios pancreáticos se van a dar
sobre todo las complicaciones, necrosis, colección peripancreática, se van a dar en ese tiempo. Entonces, si yo tengo mucha duda diagnóstica, pido mi tomografía, pero por lo menos hay que esperar 48 horas para ver los cambios pancreáticos y peripancreáticos. Y nos va a ayudar esto a poder de repente tener un diagnóstico si es que es muy dudoso la sospecha clínica con laboratorial. Ahora, puntos importantes en cuanto a lo que es las enzimas, la amilasa y la lipasa, ¿no? Vean que los dos son enzimas que no es que inician a la hora del dolor, tienen un inicio de la amilasa a las 6 a 12 horas de inicio del dolor, la lipasa sí se inicia su elevación más pronta, y también la lipasa permanece en sangre elevada hasta las 2 semanas. Es por esto que cuando tenemos un paciente que tiene un dolor de días de evolución, es preferible pedir lipasa porque tiene más, ¿no? Se queda más concentrado en sangre más días, digamos, ¿no? Definitivamente hay patologías que nos dan falsos negativos y falsos positivos, sobre todo patologías extrapancreáticas, como por ejemplo parotiditis, obstrucción intestinal, pero acá la clínica me va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene dolor abdominal, pero a la vez está distendido, a la vez tengo una placa de abdomen simple con niveles hidroaéreos, pues me inclinaría más por una obstrucción intestinal que realmente por una pancreatitis, ¿ya? Y también importante saber que las enzimas amilasa y lipasa se degradan por el riñón o se depuran por el riñón, y cuando hay un tema de insuficiencia renal, este podría estar falsamente elevado. Como les decía, tanto la amilasa y lipasa no mejoran la precisión diagnóstica, por eso no es aconsejable pedirlo cada 44 o 48 horas, porque a veces eso se comete bastante en las emergencias, ¿no? Vamos a pedirle amilasa y lipasa para ver cómo está, o vamos a pedir amilasa y lipasa para ver si puedo darle de comer. Tampoco es así, ¿no? Estos son otros puntos que tenemos que tener en cuenta para tener diagnóstico diferencial de pancreatitis, ¿no? Bueno, entonces cuando ya tenemos a nuestro paciente con un diagnóstico un poco más certero de pancreatitis, ¿qué nos queda? Nos queda hacer una clasificación, ¿no? Una clasificación para evaluar cómo va a evolucionar mi paciente, ¿no? ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué escenario estamos? ¿Ante un pancreatitis leve o ante un paciente con pancreatitis severa, ¿no? Entonces, la certificación de riesgo, según la morfología, ¿no?, se va a realizar a través de una tomografía, ¿no? Entonces, si yo tengo una tomografía, no evalúo a mi paciente y tengo que tomar una tomografía para certificar su riesgo, yo lo voy a certificar en dos tipos: una pancreatitis intersticial o edematosa y una pancreatitis necrotizante. Definitivamente la mayor parte de pacientes son pacientes, felizmente, que hacen pancreatitis edematosa o intersticial de un 80%, y básicamente se dice que un paciente tiene pancreatitis edematosa o intersticial cuando no hay necrosis, solamente está el páncreas edematoso, hinchado, rechoncho, como le llamamos, y no evaluamos necrosis en la tomografía. Mientras que el 20% de estos pacientes, ¿no?, nos van a hacer pancreatitis necrotizante, ¿cómo definimos necrotizante? A una tomografía donde vemos áreas de necrosis de más de 3 centímetros o un 30% de daño pancreático, necrosis pancreática, peripancreática o ambas, ¿ya? Como les decía, cuando un paciente ingresa a la emergencia, no vamos a poder determinar de repente al inicio qué tipo de pancreatitis me va a hacer, ¿no? Decía, por ejemplo, cuando yo hacía estas revisiones, un gastroenterólogo español decía, si tuviéramos una diosa de la pancreatitis y le preguntaríamos si esta va a ser una leve o si esta va a ser un severa al ingreso de la emergencia, no hay. Entonces, ¿qué es lo que me va de repente a ayudar? ¿Qué es lo que me va a ayudar a clínicamente, por lo menos, decir que este paciente con pancreatitis va a ir a una leve o una severa? Es muy probable que nosotros hayamos repasado o hayamos aplicado en un momento determinado los criterios de Ranson, los criterios de Apache, ¿cierto? Que son criterios, o sea, son a veces escalas un poco engorrosas de realizar. Sin embargo, las últimas revisiones dicen que estas escalas no tienen un grado de sensibilidad y especificidad adecuado como para poder realizarlo. Así que una de las cosas básicas e importantes que debemos evaluar a nuestros pacientes con pancreatitis aguda al ingreso es el CIRS. Evaluar si el paciente tiene
los criterios de CIRS: taquicardia, taquimia, ver cómo están los leucocitos, elevación izquierda, eso. Un paciente que viene de la emergencia, por decir, a las horas que viene con dolor, yo lo evalúo y está, por ejemplo, con 120 de cardíaca, con 28 de respiratoria, le está con un hemograma y los leucos están en 20.000. No, eso me va a ayudar a mí a decir, este paciente posiblemente hará una pancreatitis severa, y ya estoy alerta para que en las próximas horas de repente yo tome la decisión de referir, porque quizás en las próximas horas ya se va a hipotensar, ya va a ser más insuficiencia respiratoria, ya me va a elevar la creatinina, ¿no? Entonces el CIRS, según las últimas revisiones, es una de las de las herramientas que podemos tener cuando recibimos en la emergencia a un paciente con pancreatitis aguda. El CIRS, la clínicamente, paciente con CIRS. Otro, laboratorialmente, un paciente hemoconcentrado con un hematocrito más de 45, paciente con una urea creatinina elevada, sobre todo la urea. Entonces yo voy a decir que de repente este paciente me va a ir a una pancreatitis severa. Es digamos, más práctico, ¿no es cierto?, valorar estos parámetros que de repente hacer una escala más engorrosa. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un paciente que de repente viene a la emergencia, lo evalúo obviamente periódicamente a las 6 horas, su cardíaca está estable, con 80, la respiratoria 20, los leucos están dentro de los valores normales, ¿no? Voy evaluándolo a las 12 horas y no veo CIRS, ¿no? Entonces probablemente este paciente mira una pancreatitis leve o edematosa, que como les digo, es en casi 80% de los casos. Quizás no se ve, no sé qué tal se ve en el auditorio, pero acá vemos un paciente con una pancreatitis edematosa, ven el páncreas, acá está la estrellita, un páncreas obviamente alterado su arquitectura, pero no veo necrosis, ¿no? No veo necrosis, no veo colecciones, mientras que acá es una tomografía de una persona con pancreatitis severa, obviamente acá se ve el páncreas también distorsionado, pero se ve colecciones, y acá en la cola mantiene su arquitectura, mientras que en el cuerpo y la cabeza vemos con estas cabecitas de flecha áreas de necrosis, ¿no? Es un páncreas de densidad mixta, ¿no? Con áreas que capta contraste de un parénquima bueno con áreas necróticas, con colecciones, una pancreatitis necrotizante. Ya. Entonces, para hacer la clasificación según la gravedad, porque la otra era morfológica, que era edematosa o necrótica, esta es una clasificación según la gravedad. Y según la gravedad son 3 tipos: una pancreatitis leve, ¿no? Opuestamente la pancreatitis grave o severa, que es el opuesto, y en el medio está la pancreatitis aguda moderadamente grave. La pancreatitis leve se caracteriza porque el paciente no tiene insuficiencia orgánica y tampoco complicaciones locales. Pero vamos a utilizar este término insuficiencia orgánica varias veces, así que mejor vamos a definir qué cosa es una insuficiencia orgánica. La insuficiencia orgánica se define con los criterios de Marshall modificados. ¿Qué cosas son los criterios de Marshall? Pues son criterios que toman básicamente parámetros laboratoriales y uno clínico, a nivel básicamente de la parte respiratoria con el PAFI, a nivel de la parte renal con la creatinina, y a nivel de la parte cardiovascular con la presión arterial sistólica, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá vemos en la escala de Marshall, si yo tengo, por ejemplo, un PAFI de 210, tendrá en la escala de Marshall 2, y eso ya se considera grave, ¿no? Por ejemplo, viene a la emergencia un paciente con una creatinina de 2.5, tienen en la escala de Marshall 2, eso ya se considera una pancreatitis grave. Viene a la emergencia un paciente que tiene una presión arterial sistólica de menos de 90, sistólica, ya lo considero como grave. Más de 2. Más de 2 se considera como grave. Eso es la insuficiencia orgánica. Pacientes que tienen compromiso respiratorio con una alteración del PAFI, pacientes que tienen compromiso renal con una alteración de la creatinina, o pacientes que tienen alteración cardiovascular con una disminución de la presión arterial sistólica. Eso se llama insuficiencia orgánica, ¿no? Y eso pues es lo que se toma en cuenta para clasificar según la gravedad. Lo otro son las complicaciones locales, como les decía. ¿Cómo se definen las complicaciones locales? Como colecciones peripancreáticas,
¿no? Con lesiones alrededor del páncreas. Y las complicaciones sistémicas son aquellas complicaciones que se dan en el contexto de pacientes que tienen enfermedad coronaria de base o pacientes que tienen patología pulmonar crónica de base y que son exacerbadas por una pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, siendo así, acá ya entenderemos un poquito mejor que es una pancreatitis leve, es aquella que no hay insuficiencia orgánica, o sea, hay una buena CREA, hay un buen PAFI, la presión arterial sistólica se mantiene dentro de los valores normales. Y tampoco habrá complicación local, o sea, no hay colecciones peripancreáticas y tampoco sistémicas. Por todo lo contrario, en el otro extremo tenemos a la pancreatitis aguda grave. ¿Qué cosa es la grave? Cuando el paciente tiene insuficiencia orgánica persistente. Y hablábamos de insuficiencia orgánica cuando la PAFI está alterado, alteración de la creatinina y la sistólica está menos de 90. Y acá la diferencia es entre la moderada y grave en el tiempo. En la insuficiencia, en la pancreatitis moderadamente grave, esta insuficiencia orgánica es transitoria, dura menos de 2 días. Por ejemplo, el paciente ingresa a las horas con una creatinina de 1.5 o 1.8, ya, tiene una creatinina elevada. Pero yo lo hidrato bien y de repente a las 12 horas esa creatinina vuelve a su valor normal, ¿no? Entonces tuvo insuficiencia orgánica, sí, pero con el manejo mejoró en menos de las 48 horas, eso será una moderadamente grave. Sin embargo, la grave es el extremo más opuesto, ¿no? En la grave el paciente tiene compromiso orgánico persistente de más de 48 horas, chocado, altera la presión sistólica, con insuficiencia respiratoria, PAFI bajo y una insuficiencia renal o elevación de la creatinina. Muy bien, entonces acá por ejemplo, esta es una clasificación morfológica. Tenemos la pancreatitis edematosa intersticial, vemos a un páncreas, como les digo, donde no se vio colecciones, ¿no? Y miren cómo está el edema, es un páncreas edematoso que probablemente en el tiempo, en las semanas posteriores, esto va a evolucionar a un pseudoquiste pancreático, ¿no? Es una enorme quiste con una pared fina, definida, ¿no? Probablemente el manejo va a depender mucho de cómo evoluciona clínicamente el paciente, ¿no? Mientras que las pancreatitis necrotizantes, prácticamente acá se perdió totalmente la estructura parenquimal, hay áreas necróticas difusas y esto posteriormente va a evolucionar a la necrosis encapsulada, ¿no? O el término WON, que a veces también lo colocan en las definiciones. Entonces, esta necrosis encapsulada o necrosis amurallada, que también se llama, es un tejido necrótico. Vean cómo está todo el tejido necrótico, con una pared más o menos gruesa, por eso se llama amurallada, y acá hay signos de infección. Miren cómo hay aire dentro de esta área necrótica y eso me indica que el paciente puede estar con una necrosis infectada. Entonces, esta pancreatitis es necrotizante y además infectada, y esto sí me va a dar pie al inicio de antibióticos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer de repente todas estas clasificaciones de leve, de moderada, de severa? Es básicamente, como les decía al inicio, evaluar qué pacientes, ¿no?, son los que van a requerir hidratación intensiva, monitorización más cercana, un apoyo de repente multidisciplinario que incluso requieren ir a cuidados intensivos. Como les decía, es súper importante el tratamiento, ¿no?, la observación cercana, básicamente durante las primeras 48 o 72 horas. El manejo es súper importante aquí y ya lo vamos a ver en estos momentos cuáles son los pilares de tratamiento. Bien, como les decía, los pilares de tratamiento, algunos en la última década han tenido algunos cambios, ¿no?, porque hay ciertos paradigmas que hemos tenido o tenemos todavía en pancreatitis. Por ejemplo, en la hidratación, ¿qué es lo que nosotros, o la mayoría de nosotros, sabemos cómo hidratar a una paciente con pancreatitis? Siempre nos decían, ¿no? No, el paciente con pancreatitis necesita una hidratación intensa, agresiva, vamos a encharcar al paciente, hidrátalo un montón porque hay tercer espacio, hay hipoperfusión. Bueno, eso es cierto, ¿no? O sea, es cierto que hay una hipoperfusión. ¿Por qué? Porque la fisiopatología de la pancreatitis es un proceso inflamatorio, interleuquinas, citoquinas. ¿Qué va a pasar?
alteran el endotelio vascular, ese endotelio vascular aumenta la permeabilidad vascular y obviamente la perfusión no tisular en varios tejidos va a estar alterado. También se va a alterar la perfusión a nivel de páncreas. Entonces, si yo altero la perfusión pancreática, ¿qué va a pasar? Si yo tengo, por ejemplo, un 1% de necrosis y yo altero la perfusión por todo este proceso inflamatorio y yo sigo hipoperfundiendo por todo el proceso inflamatorio, esta área necrótica me va a aumentar, ¿no? Por eso es cierto, sí necesitamos perfundir al paciente, eso es cierto. Sin embargo, esta teoría o este paradigma que es de infundir líquidos de muy alto volumen al paciente o encharcarlo, como lo decimos jocosamente, no es tan cierto, ¿no? O sea, se ha visto en los últimos años revisiones en los cuales, a raíz de una duda, ¿no? O sea, cuando las guías decían un alto volumen de líquidos, pero ¿qué será un alto volumen de líquidos? 5 litros, 6 litros, 10 litros, entonces, o sea, ¿qué hacíamos nosotros? Hidratarlo de una manera, de repente, viendo cómo va, si hay edema, si hay una buena diuresis, etc. Entonces, a raíz de eso se han hecho investigaciones para ver cuánto es la cantidad, digamos, adecuada de hidratación. Entonces, primero para esto necesitamos saber, por ejemplo, con qué hidratar, ¿no? Con qué hidratar y cuánto hidratar. Entonces, las guías nos señalan que la hidratación en pacientes con pancreatitis aguda debe ser con cristaloides, en primer lugar, no con coloides. Entonces, ¿qué cristaloides tenemos? Tenemos el cloruro de sodio y tenemos el lactato de Ringer, ¿no? Que es esta solución cristalina. Entonces, lo que se ha visto es que, sin embargo, no son estudios muy potentes, no son estudios que tengan una metodología muy adecuada, ¿no? Pero sí se ha visto que la mejor hidratación en estos pacientes es con lactato de Ringer. ¿Por qué? Porque el lactato de Ringer le adjudica una propiedad antiinflamatoria, que es justamente lo que necesitamos en un estado proinflamatorio que es la pancreatitis. Además, se ha visto que el uso del lactato de Ringer está relacionado con una menor elevación del PCR, con un menor parámetro de CIRS, con una menor incidencia del paciente de evolución hasta llegar a UCI y con una mayor tasa de alta más rápida, alta más precoz. Como les decía, ¿no? Las propiedades del lactato de Ringer son buenas, o sea, sin embargo, la potencia de los estudios no es muy buena. Sin embargo, ahora se está desarrollando, ¿no? Un ensayo multicéntrico internacional llamado The Wonderland Trial, dirigido por el doctor de Madaria, en la cual va a comparar, ¿no? La eficacia entre sodio salino o lactato de Ringer y ver si este tiene impacto en la evolución de la pancreatitis. En términos prácticos, si tenemos lactato de Ringer podemos utilizarlo. Si tenemos solamente de solución salina, también podemos utilizarlo, ¿ya? La única contraindicación de utilizar el lactato de Ringer es pacientes con hipercalcemia, porque el lactato de Ringer tiene una concentración de calcio elevada, ¿ya? Entonces, esto es cristaloides, no coloides. Si tenemos lactato de Ringer, ¿no? Y si no tenemos lactato de Ringer, no nos damos problemas, podemos hidratar con cristaloides. Lo otro importante, ¿no? Y que también se ha cambiado en lo que es el paradigma de hidratación es cuánto hidratar, ¿no? Este tema de encharcar al paciente o darle un montón de volumen se ha visto cuestionado, ¿no? Se ha visto cuestionado, y es así que se publicó en el año 22 en la revista The New England Journal of Medicine el estudio Waterfall. Este estudio Waterfall, también dirigido por el doctor de Madaria, que es un gastroenterólogo español que tiene bastantes estudios en pancreatitis, enfrentó a dos grupos de pacientes con pancreatitis, un grupo con hidratación agresiva, intensa, y el otro grupo con hidratación moderada. ¿A qué le definió hidratación agresiva? A un volumen de infusión con un bolo de 20 mililitros por kilogramo en 2 horas, ¿ya? Y a el grupo de moderado con un bolo de 10 mililitros por kilogramo en 2 horas,
solo en pacientes deshidratados, en los que estaban normohidratados no había bolo, y vean la tasa de infusión. En los pacientes que en el brazo de hidratación agresiva se le inició con un volumen de infusión de 3 mililitros por kilogramo hora, mientras que en infusión moderada a 1.5 mililitros por kilogramo por hora. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Realmente no hubo diferencia en que si es que yo hidrato con hidratación agresiva o hidratación moderada, voy a cambiar el destino de la pancreatitis. O sea, ninguno es mejor o peor para el desenlace de pancreatitis moderadamente severa o severa. Ahí no hubo problemas, ¿no? O sea, si yo lo hidrato con A o B, el paciente va a evolucionar de igual manera a ser moderada o severa. Sin embargo, la gran diferencia sí fue en lo que es la sobrecarga de fluidos. En los pacientes que recibían bien la hidratación agresiva hubo un 20.5% de sobrecarga de líquidos, mientras que en los pacientes que hacían solamente la resucitación moderada solamente hubo 6% de congestión pulmonar o sobrecarga líquida, ¿no? Y esto pues dio a pie que no necesariamente una hidratación severa, una hidratación agresiva va a hacer que mi paciente tenga una buena evolución, porque se podría complicar más bien con una congestión pulmonar, con una sobrecarga hídrica y puede tener, digamos, otros desenlaces, ¿no? Entonces la conclusión de este estudio fue que la hidratación agresiva no mejora la evolución del paciente. O sea, no es que si lo hidrato mejor, va a ir mejor. Más bien si lo hidrato mucho, hidrato bastante, podría más bien yo congestionar al paciente, ¿no? Y es por esto que ya la última guía de pancreatitis del año 2024 considera a la hidratación moderada como una indicación, digamos, para los pacientes con pancreatitis. Ya no ser tan agresivos en la hidratación. Eso es en cuanto a hidratación. En cuanto a dolor, ¿no? En cuanto al manejo del dolor, el manejo del dolor también es importante, ¿no? Y acá debemos ver si que nuestro paciente tiene un dolor leve o tiene un dolor severo, ¿no? Entonces, estando en un contexto inflamatorio, el uso de AINES está indicado. Si por ejemplo es un paciente con pancreatitis leve y tolera la vía oral, yo puedo utilizar AINES, puedo utilizar opioides orales también, no hay mayor problema. Y finalmente lo que dicen las guías en lo que es el manejo del dolor es un manejo individualizado, es de acuerdo a qué tipo de paciente tengo. Ahora, no se me va a ocurrir darle AINES de repente a un paciente que tiene antecedentes de úlcera péptica o que tiene fallo renal además, ¿no? Entonces ahí tengo que individualizar al paciente y ver con qué paciente estoy tratando. Si hablamos de dolor severo, ¿no? El fentanilo está descrito en las guías que es más seguro. Definitivamente si estamos en un paciente con dolor severo, posiblemente sea quizás un paciente ya con una pancreatitis necrótica establecida y quizás ya está en una terapia más avanzada o un soporte más avanzado. Y este fentanilo se puede usar en pacientes con infusión continua o en una bomba de infusión. Y se prefiere el fentanilo porque al ser un medicamento, digamos, que se puede dar en patología renal, y muchos de los pacientes con pancreatitis severa tienen afectación renal, estaría también indicado su uso. Y lo otro es que sí se puede usar morfina, ¿no? Decíamos también, o se decía, ¿no?, que el tema del uso de opioides podría alterar la presión del esfínter de Oddi, y eso no es así. O sea, normalmente sí se puede usar AINES, se puede usar tramadol, se puede usar morfina, se puede usar fentanilo. Pero como les decía, lo que las guías dicen es hay que individualizar cada caso, hay que individualizar cada paciente. Ya. El otro cambio, diría yo, significativo en lo que es tratamiento de la pancreatitis aguda es básicamente en lo que es soporte nutricional. Entonces, ¿qué sabíamos nosotros? O sea, ¿qué nos decían, no? Bueno, un paciente con pancreatitis aguda no le des de comer, NPO, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, etc., ¿no? Eso era nuestro paradigma de casi siempre, ¿no? Sin embargo, esto no es así, ¿no? La idea es hacer una nutrición precoz, ¿no? Una nutrición rápida según cómo va el paciente. ¿Y qué nos va a ayudar a decidir darle una nutrición precoz? Presencia de ruidos hidroaéreos, el paciente que no tiene náuseas, no tiene vómitos, no tiene hilio, ¿no? Si yo, por ejemplo, me enfrento a una pancreatitis aguda leve, no hay CIRS, no hay colecciones, una pancreatitis de repente edematosa, y el paciente a las 24 horas yo lo examino,
ya hay ruidos aéreos intestinales, no tiene náuseas, no tiene vómitos, y el paciente te pide comer, te dice, doctor, tengo hambre, deme de comer algo, ¿no? Entonces ahí está bien, eso es un signo de que sí podemos iniciar la dieta. Y lo otro es, también nos decían siempre, o bueno, teníamos el concepto de que, bueno, día 1 de dieta de pancreatitis, dieta líquida, ¿no? Líquidos claritos. Segundo día, líquida amplia. Tercer día, blanda suave. Tercer día, o sea, así. Pero eso tampoco es cierto. No. Si tenemos pancreatitis aguda leve, el paciente tiene ruidos hidroaéreos, no tiene náuseas, no tiene vómitos, no hay hilio, denle de comer con una dieta blanda, sólida, sin hipograsa. No hay mayor diferencia en que ustedes inicien con una líquida a que inicien con una sólida hipograsa. No hay mayor diferencia. ¿Ya? Mientras que en la pancreatitis aguda, moderada y severa, quizás sí podríamos ser un poquito más cautos. Sin embargo, los guías también nos dicen que pancreatitis aguda moderada o pancreatitis aguda severa y que tiene estas características de ruidos, de repente de tener una buena tolerancia oral, sin hilio, podemos también intentar una dieta oral, ¿no? Sin embargo, posiblemente algunos de estos pacientes con pancreatitis moderada o con pancreatitis aguda severa sí puedan tener hilio, ¿no? Sí pueden tener náuseas o vómitos persistentes, y ahí sí tendríamos que utilizar la nutrición enteral. ¿Por qué necesitamos tratamiento precoz? O mejor dicho, ¿por qué necesitamos dieta precoz, nutrición precoz? Porque esto evita la translocación bacteriana, ¿no? Nosotros sabemos que existen bacterias dentro del lumen intestinal. Si nosotros hacemos un reposo intestinal, lo que vamos a hacer es que las bacterias se vayan al área necrótica infectada, al área necrótica, y me infecten esta necrosis, y el paciente va a tener peor evolución, ¿no? O sea, por eso es importante la nutrición precoz, ¿no? Para evitar la translocación bacteriana. Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, con pancreatitis moderada o severa y que no me está tolerando la vía oral, la indicación es una nutrición enteral, ya sea con sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal. ¿Hay diferencia? No, no hay diferencia. Pueden nutrirlo ya sea por sonda nasogástrica o con sonda nasoyeyunal. No hay mayor diferencia. Y el uso de NPT, realmente el uso de NPT debe quedar para los pacientes que de repente tienen un hilio persistente, de que de repente tienen una zona nasogástrica con residuos altos permanentemente y no me toleran la sonda nasoenteral o nasogástrica o nasoyeyunal. Solo como último recurso se podría iniciar la nutrición parenteral, pero no es lo primero que le deben ofrecer a un paciente con pancreatitis severa. Intenten la nutrición enteral. Bueno, esto es lo que más o menos le venía diciendo. ¿Dieta precoz o dieta tardía? No, es dieta precoz. En pancreatitis leves y moderadas, la nutrición precoz reduce la estancia hospitalaria sin aumentar el riesgo de complicaciones. Sin miedo, denle su dieta. Lo otro, sonda nasoyeyunal o sonda nasogástrica. La verdad, cualquiera de los dos, pero por la facilidad, ¿no?, de colocación, porque la sonda nasoyeyunal no lo coloca la licenciada, no lo colocamos nosotros, la sonda nasoyeyunal lo colocan los colegas de gastro, ¿no? Entonces sería separar un tubo para endoscopía y colocar la sonda nasoyeyunal, ¿no? O sea, por practicidad podríamos colocarle una sonda nasogástrica y ahí iniciar la nutrición enteral. Claro, como decía, es un inconveniente el que estemos pidiendo de repente turno para una endoscopía, ¿no? Listo, entonces no hay diferencia en la tasa de mortalidad, ni de complicaciones infecciosas, ni dolor, ni diarrea, ni necesidad de cirugía, ni tolerancia, ni balance energético con el uso de sonda nasoyeyunal o nasogástrica. Porque a veces, sí es cierto, ¿no? Dicen, no, mejor una sonda nasoyeyunal para que bypassee el páncreas. No, no hay diferencia. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Es más práctico la nasogástrica porque es más fácil de ponerla, ¿no? Y como les decía, nutrición parenteral o enteral. Lo último que puedan ofrecer al paciente sería la enteral. Intenten con una nutrición enteral, ¿no? La nutrición enteral es superior que la nutrición parenteral, ¿no? Son resultados de estudios randomizados prospectivos. Y es cierto, ha habido un cambio en el paradigma del tratamiento de la pancreatitis, como les decía, ¿no? La sueroterapia agresiva
era un paradigma, ¿no? Ahora el estudio Waterford les ha demostrado que no es así, ¿no? Que está bien con una hidratación moderada, ¿no? Si hidratamos agresivamente podemos congestionar, sobrehidratar al paciente, ¿no? Lo otro, la CEPRE en pancreatitis leve. Si tenemos un paciente que además de pancreatitis tiene coledocolitiasis, no hay que apurarnos por hacerle la CEPRE. Puede esperar, pero solo si es que tiene una colangitis severa, un paciente con colangitis, ahí sí debemos apurarnos y hacerle la CEPRE para extraer el calcio. En pacientes con colangitis sí, pero CEPRE en pacientes con una coledocolitiasis más pancreatitis sin colangitis puede esperar. Y lo otro es el antibiótico profilaxis. Esto no debe existir. O sea, si un paciente, yo sé que tiene una necrosis pancreática, he visto en la tomografía que tiene necrosis, pero mi paciente está estable, no hay CIRS, ¿no? Veo en el hemograma que los leucos están estables, una PCR buena, una procalcitonina adecuada, no le debo dar antibiótico profilaxis. Aumenta la mortalidad y genera más resistencia, ¿no? Sin embargo, si yo tengo pacientes que, como vimos en la imagen previa, tienen una necrosis con gas, bueno, probablemente estos sean anaerobios y ahí sí yo debo indicar antibiótico terapia, pero no como profilaxis, no por si acaso. Y la cirugía. Definitivamente con el advenimiento de lo que es la radiología intervencionista, ¿no? Y ahora los gastroenterólogos incluso son más intervencionistas también, ¿no? El hecho de ofrecerle a un paciente una cirugía, ¿no? Por una necrosis complicada, por ejemplo, un paciente con necrosis que no mejora, a pesar del antibiótico, sigue empeorando, alteración hemodinámica, leucocitosis, etcétera, podríamos pensar en una cirugía, pero también es lo último que podríamos ofrecer. Incluso cuando apostamos por la cirugía, esta debe ser lo más tardía posible. O sea, ¿por qué? Porque debemos ofrecer al cirujano una necrosis más, digamos, más amurallada, más delimitada, y así la tasa de complicaciones no sea tan alta. Porque la tasa de complicaciones en un paciente que tiene pancreatitis necrótica y que va a sala de operaciones, es muy alta la tasa de complicaciones, ¿no? Sin embargo, cuando esperamos un tiempo, 6 semanas, 8 semanas, a que esta necrosis se delimite más, probablemente el cirujano también tenga mejor resolución de esta cirugía. Bueno, espero que les haya aprovechado esta charla y puedan de alguna manera